Mucha gente me ha pedido con anterioridad este video. Recuerden que esto es una línea del tiempo. Incluso por ahí tenemos algunos pendientes para la raza futbolera, que nos ha preguntado si seguiremos subiendo contenido de fútbol. Y claro, lo seguiremos haciendo, pues en este video tendremos el punto final, donde hablamos de cómo están tratando de salvar su negocio por medio de TUDN y todos los demás medios que subsisten gracias al fútbol. De hecho, ya ha estado saliendo más basura con los amaños de partidos y todo eso, lo cual tiene una jiribilla de corrupción muy importante y marcada, que trataremos el siguiente lunes. Pronto subiremos todo el entramado que se traen entre manos, las porquerías de las televisoras, pues se viene una campaña inmensa, rellena de una horda de bots pagados por agencias importantes de la Federación, Televisa y la Liga MX, a favor de algunos petardos para tratar de embrutecer al mexicano de cara al Mundial del 2026. Pero por lo mientras, previo a subir ese video antes mencionado, me complace pasar a exhibir 4 programas que son una verdadera hemorroide para la gente que tristemente sigue sintonizando tanto TV Apesta, la escuálida y macuarra televisora del usurero Salinas Pliego, y la famosa y ya clienta de este canal, Televisa, alias la gran ramera de la comunicación. Todo este contenido escoria que está dentro del rango de lo infame de la televisión, que de hecho pregunto, ¿qué de rescatable tiene la parrilla de contenidos de estas 2 televisoras decadentes? La verdad, ninguna, a menos de que haya excepciones, pero por Dios, estamos en el 2025. ¿Quién demonios sigue consumiendo estas inmundas empresas? Quizás solo los niños rata que trabajan como becarios allí, los jalacables o aquellos que chupan truzas para conservar su trabajo. En fin, en este video presentaremos 4 casos de contenidos que han pasado a la historia por no aportar nada interesante. Es más, ni siquiera son entretenimiento. Y en los últimos años solo han sido, de alguna manera, relevantes porque han virado al lado del morbo para poder vender a base de mentiras y chantajes, además de no pagar impuestos. Por ejemplo, personajes que están al borde del cielo de los capibaras como Daniel Bisoño y su Ventaneando, que está más decadente que la credibilidad de Televisa. Otros simplemente están hechos para vender en un lapso de tiempo para ver si alguno de sus personajes hace algo estúpido para llamar la atención o, en su defecto, crear ciertas noticias falsas para no solo llamar la atención, sino para utilizarlo como un brazo político y mediático. O simplemente ganar dinero idiotizando personas rumbo al Mundial del 2026. Hay que recordar que los medios tradicionales como tal no están totalmente muertos, solo están en terapia intensiva. Por eso es importante darles la puntilla, porque si les dejas algún espacio para que se muevan, pueden revivir y contraatacar con mayor fuerza. Recordando que ahora en estos momentos, su blanco ya no son las generaciones de 25 a 60 años, sino las nuevas y frágiles generaciones que nacieron consumiendo contenido basura en redes, mismo que está curiosamente alineado a la televisión. Recordando que las mismas televisoras andan haciendo una campaña viral con sus bots y algunos lustrabotas en redes para colocar sus programas en tendencia de nuevo y que la televisión siga viviendo entre el público joven. Prepárate, porque si este video llega lejos en YouTube, mucha gente se suscribe al canal. Tanto la gran ramera Televisa como TV Azteca terminarán no solo con diarrea, sino que terminarán escupiendo también espuma por la boca. Pero si llegamos al 1.000.000 de suscriptores, ya ni les cuento. Seguramente les llegarán los africanos del ataúd y así los sepultarán para siempre. Es por eso que hoy te presento 4 programas de Televisa y TV Azteca que deben desaparecer para siempre. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Esta cochinada, digna de coladera de hospital de enfermos de lepra, es una de las más grandes porquerías que ha existido en la televisión mexicana. Conducido por una señora que sobrevive gracias a la cápsula de aguarrás, donde duerme para embalsamarse,
y así seguir en este mundo terrenal. La famosa y grotesca Patti Chismoy. Ella, junto a su séquito de lelos, como el mayoneso celulítico de Pedrito Sola, quien le encanta que le embarren todo el elote preparado en la madriguera de capibaras, Mónica Castañeda, que ahí anda de huelepedos, la chillona de Linet Puente y otros 2 pelmazos muerde almohadas intrascendentes que no recuerdo. Son parte del larguísimo staff, así como de largo el virote que le llegaba a Daniel Bisoño todas las noches para que agarrara proteína y carbohidrato para incrementar su masa muscular. Porque hay que recordar que en esa macuarrada de chismes baratos y superpiterísimos ha sido un criadero de hienas, basiliscos, lagartonas y personajes altamente tóxicos, que a la fecha muchos de ellos ya han quedado en el olvido. Pues cómo no olvidar al Pepillo Origel, que de milagro sigue en esta vida y no le ha caído la bacteria diabólica que tiene a Bisoño en la lona y a Marín con San Pedro. Además de Atala Sarmiento, quien salió de pedo con todas esas moscas muertas, tiragases en la típica sala de colores del set. En fin, luego de describir puntualmente a estos entes, debo detenerme un solo minuto a preguntarle a toda la gente que está viendo este video con mucha gracia y con una sonrisa en su boca: ¿qué de bueno en la vida le ha dejado ventaneando a usted? ¿Le ha solucionado sus deudas y problemas? ¿Le ha enseñado algo que valga la pena? ¿No, verdad? En realidad, este programa se ha mantenido al aire por casi 30 años porque sí, en su momento las doñitas que se dedicaban al hogar, como no tenían nada que hacer, se ponían a ver novelas y a ver los programas de chismes de las 2 televisoras muertas de hambre. Gracias a que no había otra distracción más que la caja basura, las doñas y muchos huelepuches, sin qué hacer, hicieron de este programa de alguna manera sustentable, ya que hablaban de chismes y muchas noticias falsas. En ese programa quemaron a muchos artistas a la mala y a la buena, se metían en sus vidas e inclusive sacaban sus famosas exclusivas superpiteras para vender algo. De hecho, pregunto, ¿saben por qué el usurero lo sigue manteniendo al aire, pese a que ya no tiene casi audiencia? Porque el chisme de alguna manera vende, y además todos los que están en esa sala llena de vasca fungen como un brazo político de este sujeto. Ya en varias ocasiones algunos de estos personajes salieron a defender al evasor de impuestos, más cuando se le vino encima el pedo de su banco podrido y chafa. Allí Patti Chismoy salió a chillar y a rogarle a la gente de bajos recursos que no sacaran su dinero de banco apesta. Pero bueno, de hecho, gracias a esto, el usurero ha protegido de varias demandas a la Chismoy, Bisoño y al pútrido de Pedrito Sola. Solo recordemos la vez que le prestó su helicóptero para que se fuera a su casa porque la gran ramera Televisa la había demandado, por citar algún ejemplo. Pero, ¿qué ha pasado en este contenido rancio de la ya tan desgastada televisión? Bien, el usurero sabía perfectamente que armar un programa de chismes le pegaría a 3 cosas. Una, a los patrocinadores, para que le llenaran la canasta de dinero. Segunda, amarrar a varios actores, actrices, cantantes. Haga de cuenta que sirvió también para incluso chantajear gente. Y la tercera, para encumbrar carreras. Hay que recordar que uno de los programas basura de la época de los 70s, 80s y 90s, llamado Siempre en Domingo, se utilizaba para denigrar, chantajear, humillar y potenciar las carreras de quienes aflojaban cuerpo mático o dinero para hacerse famosos. Solo que acá el usurero siguió con esa regla, pero a su vez lo convirtió en un programa de chismes. Recordando que esto le favorecía con ciertos actores, a veces ejercía presión para que se fueran a su empresa, o en su defecto les prometía de alguna manera encumbrarlos a la fama. Ya sabe, cadena de favores, todo disfrazado de entretenimiento. De hecho, Patti Chismoy siempre ha dicho que prefiere meter una bomba que seguir con la amistad de algún famoso. Ojo, que son solo los que le caen mal o le tiran a los TV apestos. Ejemplos hay muchos, pero vamos con uno muy sencillo, el de Daniela Romo, quien en un evento de Chantal Andere hace poco no le quiso dar una entrevista al chupapijas de Ricardo Manjarrés. De hecho, eso ya lo traía desde tiempo atrás, luego de que este empezara a decirle a todos los reporteros que la actriz no quería dar entrevistas, por lo que cuando se detuvo para hablar, le dijo lo siguiente, porque como siempre, estaban tergiversando los hechos los lacayos del usurero. Textual, Daniela
dijo amablemente lo siguiente: tú, aunque no me quieras saludar, porque él ordena, él manda. Hay una cosa que se llama prudencia. Tú le dijiste al chavo de Telemundo, no quiere. Hay veces que uno tiene que ser prudente con sus palabras, señaló Daniela Romo. Luego siguió, ya que le estaba reclamando de que por qué no le querían dar la entrevista a Ventaneando. Y ella contestó: yo ya tengo relación con muchos de toda la vida. Si no estás de humor, si estás de jeta, ¿por qué vas a venir a escupir cosas feas? Yo no estaba en buen momento. Pero entonces, solo porque dije no quiero, ¿qué no se puede respetar? Pero deje eso. Ya en el estudio, con la bola de soquetes y apestados de Ventaneando, empezaron a quemar con su audiencia a la actriz. O sea, acaba de explicar por qué no le dio la entrevista. Y estos, como para ellos, es una persona no grata. Entonces avientan sus huestes desde su sillón con olor a pedo. La chismoy quiso verse diplomática, pero en realidad, esta escualidad la estaba amenazando. Textual, dijo lo siguiente: no es bueno enojarse cuando hay prensa porque te vamos a ventanear, como en este caso. Fíjese muy bien el mensaje que manda, y es al que nos referimos hace rato. Que este programa basura sigue vivo solo por esos 3 detalles que muchas veces la gente no percibe. Pongo este caso, que es uno de los menos peores, para que usted logre entenderlo. Generalmente esta cochinada ventanea actores y actrices por mandato, porque les estorban o porque no se alinean a sus intereses. Todo con el apoyo de su ya pobre impacto mediático, disfrazado de espectáculo, de una retórica oxidada de libertad de expresión. Pero lo más ojete del asunto es que estos tontos se basan en que se debe saber la verdad. Claro, la verdad que solo a ellos les conviene. En lo que queda de esos programas de entretenimiento muy pedorros, aún sigue al aire esta roña llamada Hoy, que vende un entretenimiento absurdo y simplón. Y sigo con mucha curiosidad, y me gustaría preguntar: ¿quién demonios ve Hoy en estos tiempos, donde las redes sociales mandan y manejan mucho mejor información que la televisión basura? Seguro hay gente aún. De hecho, hay todavía un fuerte sector de zombies estupidizados por Televisa, los cuales la siguen defendiendo y diciendo que es lo mejor que hay en nuestro país con respecto a contenidos. Incluso hay algunos miserables y muertos de hambre que le dicen patrón al cara de Cuyo Azcárraga. Imagínese usted. Defendiendo la dinastía, mis pobres petardos aguaneros, pero bueno. Aquí el punto es que Hoy es uno de los programas más rancios y flatulentos que existen en las mañanas en el carnal de las estrellas. Y digo carnal porque Televisa por años ha lucrado y sexualizado a las mujeres que quieren ser famosas, con tal de ganar mucha lana, de tener protagónicos, de ser millonarias o en su defecto, de estar en boca de todos. Hay mucha fémina que siempre toma al toro por las criadillas y se la juega para ser famosa. No por nada en Regiolandia, por ejemplo, también copiaron últimamente el mismo modus operandi, debido a que en Multimiados venden exactamente el mismo contenido que la Gran Remera Televisa en los años 2000. Más de 20 años atrasados, pero en aquellos lares, muchos regios tejanos que se sienten gringos les encanta este tipo de contenido tóxico, donde solo se enseña cuerpo matic y ya. Ya me imagino a los tejanos reales viendo cómo los regios gringos, a duras penas, con 15 kilómetros de frontera, consumen programas súper vomitivos, como El Show, donde salió un personaje llamado Giselle Sampaio, quien terminó con mucha fama, pero ¿por qué la pescaron y la metieron al bote por andar de malandra con su novio? Bueno, cito este ejemplo porque por años las televisoras han ocupado los programas disque de farándula, chismes y espectáculo para meter entes que les encanta la caspita del diablo, o buchonas que andan en negocios turbios. Recordemos por allí cómo se armó un desmadre con la loca de Anabel Hernández, quien en sus primeros libros, que eran buenos porque tenían información sustentada, había acusado a Galilea Montijo, quien salió de un cabaret para andar con un tipo pesado. Y a muchas otras monas que les gusta el billullo. Pero bueno, ya pronto tendremos el catálogo de Televisa, el cual explica cómo por muchos años las mujeres que pasaban por la Gran Ramera aflojaban para el negocio, terminaban triunfando aunque no tuvieran talento. Algo así como lo que dice la canción de mi amigo Willy Colón, talento de televisión.
y quienes no prestaban para la bandera. Simplemente no tenían siquiera que recordar su nombre, pero bueno. Hoy es un programa de chismes baratos que sirve de la misma forma para jalar patrocinadores. Y a las señoras que aún siguen consumiendo esta cochinada, en realidad ni siquiera los patrocinadores sirven para algo, porque los productos que se anuncian en hoy son muy chafas, pura fayuca de Tepito, y creo que hasta lo que se vende en el barrio es de mejor calidad. Porque recordemos que Televisa no tiene dinero, tanto que en los últimos años cualquier empresa que quiera promocionar algo allí puede hacerlo. Ya no hay mucha exclusividad que digamos con sus marcas. Recordemos el ventilador que promocionó la ya desgastada Tania Rincón, un ventilador llamado Socket Fan Light, donde la señora decía maravillas de este producto. Casi que lo congelaba a usted en un lapso de 5 minutos estando en Mérida, a una temperatura de 40 grados Celsius. Sin embargo, mientras la toma estaba enfocando al ventilador, estos empezaron a probar el producto con el control de velocidades, cuando de pronto el ventilador se empezó a destrozar solo. Las aspas salieron volando y el güey que estaba acompañando a Tania solo le quedó decir: vamos a apagarlo un ratito. Solo para que vean y piensen en aquellos que se siguen tragando estas porquerías, lo que les venden. Además, recordemos que hoy en su momento sirvió como brazo político de Peña Nieto, recordando aquella estupidez del cocoso del negro Araiza y Andrea la economista Legarreta, quienes decían que si subía el dólar en México, este no afectaba a las familias mexicanas. En realidad, hoy es un contenido que ya tendría que haber salido del aire, decadente, flatulento, desgastado y con poca audiencia. Sin embargo, sigue allí, porque va enfocado a la gente que no tiene mucho que hacer y que aún no se ha dado cuenta que solo le venden pura porquería de entretenimiento. Este programa solo sirvió por muchos años para defender los intereses del usurero Salinas Pliego, conducido por un tipo llamado Jorge Garralda, quien es simplemente una pequeña marioneta del sistema de su televisora, ya que ahora que conocemos cómo se maneja el usurero, entendemos por qué este programa por mucho tiempo tuvo éxito. De hecho, si usted hace memoria, Garralda llevó las palabras de Salinas Pliego a la gente cuando se escabecharon a Paco Stanley en el charco de las ranas. Pues como lo hemos mencionado en otros videos, el adiós del talqueado de Paco sirvió para que el usurero, en complicidad con su televisora puerca, bajara de la contienda electoral al candidato, en ese momento de las izquierdas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Jorge Garralda, lejos de ese programa donde supuestamente apoyan a la ciudadanía, no se le conoce algún otro trabajo diferente que valga la pena. De ese espacio jamás salió, y a la fecha se mantiene precisamente porque es el lugar perfecto para dar el discurso del evasor. De hecho, veamos lo que según Grupo Salinas es este programa. Así o más cínicos, pues en la página oficial de la empresa del usurero dice textual lo siguiente: a quien corresponda, es un programa de televisión que surgió con la idea de abrir un espacio para que la ciudadanía pudiera hacer denuncias, además de hacer labor social a favor de segmentos de la población desfavorecidos. Nació el 11 de diciembre del 90, gracias a la iniciativa de Jorge Garralda. El compromiso, la honestidad y la solidaridad son los valores que sustentan al primer programa de ayuda social en la televisión mexicana. Y además de apoyar a miles de personas en temas legales, ha impulsado importantes campañas de donación en beneficio de la salud y el bienestar de las comunidades. Vean el cinismo, pero hay que recordar una cosa: desde 1990 hasta que se transformó Imevisión en TV Azteca, a quien corresponda, ya existía, y Garralda conducía el programa. Solo en ese lapso podríamos decir que tal vez la finalidad era la denuncia ciudadana, legítima. Luego, ya bajo la tutela de TV Azteca, el espacio simplemente se tergiversó a la fecha. Aunque hay que decirlo, en aquellos tiempos Salinas jugaba con las audiencias de este espacio simulando indignación de la gente por los casos que se mostraban allí, cuando en realidad el programa sirvió de poco o nada con problemas reales en la sociedad de los mexicanos. De hecho, Jorge Garralda, lejos de ser un tipo ingenioso en la conducción o en la honestidad, en realidad se ocupó su fama para santiguarlo.
Pero tras bambalinas, este sujeto era un brazo específico de Grupo Salinas, porque era el encargado de las colectas sociales. Y aquí es donde viene lo que presentamos hace semanas en un video de los fraudes de la Fundación Azteca y las empresas del usurero, donde mencionamos lo de las orquestas que se pagaron con dinero público. Bueno, Garralda era uno de los de ese equipo, solo que su función era coordinar las colectas para damnificados de huracanes y sismos. De hecho, fue el célebre creador de Fundación Azteca, o sea, Garralda. Es una pieza fundamental en la marrullería de TV Azteca, porque no solo creó la Fundación del Evasor, sino muchas otras cosas más como el Juguetón, que es una colecta nacional de juguetes que organiza TV Azteca junto a Jorge Garralda, para regalarles, entre comillas, juguetes en Día de Reyes a los niños de escasos recursos. De hecho, por ahí hay un video donde hacen una especie de montaje, según algunos pobladores de la zona del Cañón del Sumidero, donde TV Azteca llevaba en una lancha los regalos y según el reportero decía que subiría 1200 metros en mula y a pie hasta una comunidad recóndita y alejada. Jamás dijo su nombre, pero el tipo empezaba a describir la épica que iba a realizar. Todo para llevar una bolsa de juguetes. Según algunos comentarios en redes y también averiguando si habían llegado esos juguetes a los niños de esa zona, en realidad nos encontramos que en el Cañón del Sumidero y sus alrededores, en la zona alta, no hay comunidades con la descripción que daba el reportero. De hecho, hay un tema con este tipo de fundaciones y de programas del usurero, que les mama engañar a la gente. En 2011, un diputado petista de Chiapas llamado Carlos Mario Estrada Urbina, a grandes rasgos explicó por qué se dan este tipo de recaudaciones como el Juguetón, y que aún siguen vigentes y como cualquier otra fundación en México, la cual su único objetivo es no pagar impuestos. Qué raro, viniendo del usurero, pero desde aquel entonces este diputado dijo lo siguiente: las fundaciones como Teletón, como Juguetón, como todo lo que viene de Televisa y TV Azteca son un fraude al pueblo, piden limosna, el pueblo da el dinero y a ellos no los audita nadie, y se visten con decir que están haciendo hospitales, pues sí lo hacen pero engañan al pueblo. Y luego añadió: tenemos que cambiar la vida pública de la nación. Hay 419 empresas que no pagan impuestos, y lejos de que no paguen impuestos, el gobierno federal les deja crear fundaciones. Esa es otra forma de evadir impuestos y después arremetió: nosotros no queremos este tipo de ayudas. Lo que queremos es que el gobierno federal les exija que paguen sus impuestos. Si pagaran impuestos, no tendrían necesidad de dar dádivas, porque ese es otro fraude. Desgraciadamente la gente no lo sabe y se va con la finta de dar. Criticó y luego ejemplificó. Tú vas a una farmacia del ahorro, por ejemplo, y te dice: no lo quiere redondear, son 50 centavos. Y uno dice: ¿qué son 50 centavos? Pero al final son 150 millones de pesos que reciben estas empresas mensualmente y que están evadiendo al fisco. Hay que recordar que por años el usurero estuvo haciendo negocios en Chiapas, con el Juguetón, la academia, los extintos jaguares de Chiapas, las telenovelas y muchas otras cosas, hasta con un parque eólico que la gente no pidió, pero que está pagando actualmente. A quien corresponda solo es un programa de simulación que irónicamente se transmite en ADN 40, canal que fue arrebatado a CNI Canal 40 con el ataque al Cerro del Chiquihuite en 2002. El video ya lo tenemos en este canal para que vaya a verlo. Lo dejaremos en la descripción. Curiosamente, este tipo de programas, como A Quien Corresponda, nunca dijeron nada de la violencia en el sexenio de Felipe Calderón, mucho menos en las raterías de Peña. Y al final, todos estos programas paleros terminaron en silencio. Pero si de paleros hablamos del sistema, vayamos a ver el siguiente punto. Si bien este no es un programa, es lo que queda de Televisa como arma de batalla ante su rotundo fracaso, ante la falta de audiencias que poco a poco mandan al basurero de la historia, a esta televisora, ya que en los últimos meses TUDN, que es básicamente el contenido de deportes de la gran ramera Televisa, y ojo, toda la parrilla de programas de este canalucho,
Es simplemente un triste y apestoso gamborimbo, y ahorita les explicaré por qué. De hecho, quiero remarcar de nuevo que este tema es parte del video que subiremos el próximo lunes con respecto a lo que se viene con este desangelado y triste canal. Desecho de contenidos, pero eso sí, el eje fundamental que cuidará los negocios que le quedan a la gran ramera Televisa. Hay que recordar que esta empresa sobornó a ejecutivos de la FIFA para llevarse los derechos de transmisión de los mundiales y revenderlos, y así hacer un negocio altamente millonario, tener dinero y seguir ciertamente vigentes. Por cierto, todos los movimientos de Televisa han tenido cierta pauta para entender cómo está desmoronándose, a pesar de que hoy digan lo contrario sus paleros que hasta anunciaron en la bolsa de valores las playeras Adidas del América. Recordemos que el Cuyo sabía lo que se venía, por eso desincorporó al América, al Estadio Azteca y a sus casinos de Televisa, y así no murieran sus principales activos. Bien, ahora que ya sabemos todo esto, habrá que hacer memoria y ratificar lo que siempre hemos sostenido en este canal. La Liga MX de Televisa tiene muchos tentáculos. Muchos están en este tugurio, otros en agencias publicitarias que cuidan la dinastía. De hecho, hasta ofrecen planes de posicionamiento en redes sociales, un mecanismo similar al político. La pregunta es, ¿cuál es la finalidad? Vender a su selección, la selección mexicana de Televisa, que anda por los suelos, y que la gente que piensa y tiene razonamiento propio poco a poco despierta de esta mentira. Porque, ojo, se viene un mundial en México en poco más de un año y necesitan un producto de venta, ya sea con jugadores malos pero mediáticos o con hazañas que no van a existir, o lo que sea que necesiten vender, y solo lo harán con lo que les conviene. Por eso es importante juntarse entre todos los medios piteros deportivos con la famosa tregua de la que hablamos hace más de un año, ya sea de televisión tradicional o cuentas en redes sociales, ya sea de X, Instagram, YouTube, etc. Que dicho sea de paso, todos aquellos canales deportivos que tienen imágenes de los goles de las televisoras son parte de la whitelist, de ellas mismas que tienen un buen negocio allí para no castigarlos por los derechos de las imágenes y videos en la plataforma. Por lo tanto, todos estos son parte del mismo sistema putrefacto de la Liga MX de Televisa. Por eso hay que recordar que es el último camión que deben tomar para seguir vivos, a menos de que el cara de Cuyo Azcárraga sea aplastado por el Departamento de Justicia gringo. Hay que recordar que en Estados Unidos ya no existe TUDN. Hace algunos meses cerraron sus oficinas en Miami. Pero vea usted, para que entienda que solo dicen y publican lo que les conviene, vayamos a lo que planearon hacer para taparle un ojo al macho. La selección de Televisa trajo a México al Valencia sobre el final del 2024 y se reveló que desembolsaron $500,000, un aproximado de 10 melones de pesos, más todos los gastos de vuelos, logística, para que la estancia del equipo español fuera la más grata en la ciudad de Puebla. El juego terminó empatado, donde ni siquiera pudieron vencer a los españoles, que están en estos momentos al borde del descenso. Para que vea el desprestigio que tiene este equipo, y necesita desesperadamente que los mexicanos vuelvan a creer. De hecho, es chistoso, porque salió hace apenas algunos días una noticia sin sustento, pero que quizá no esté tan alejada de la realidad, donde supuestamente Jorge Brito, el presidente de River Plate, había negociado 15 millones de verdes con la selección mexicana de Televisa, que según debían jugar con ellos a toda costa para tener credibilidad en México, pero que según la cláusula es que River no podía meterle más de 2 goles. Esta retórica no tuvo sustento y todo se desprendió de un post en Facebook, donde a la fecha no hay una fuente que lo compruebe. Además, curiosamente, semanas atrás, a inicios de febrero, se hablaba de un gasto de $25 millones, los que habría desembolsado la Federación de Televisa para hacer su gira en Sudamérica. De hecho, es muy curioso porque está el dato del juego del Valencia, de cuánto se gastaron, pero no está el dato real de lo gastado en Sudamérica. Obviamente, no estarán los términos ni condiciones en los cuales se pactarían esos partidos, pero no son tontos. Además, hay que mencionar que el Valencia fue el rival indicado porque necesitaba lana, por lo que mandaron a un equipo B a jugar a México y con eso empataron, porque no es un club de gran nivel. No obstante, a los sudamericanos no les ibas a negociar
ni a enamorar con $500,000, por lo que es muy seguro que el pago de la selección mexicana de Televisa para jugar allá haya sido de mucho mayor peso a lo que gastó con el club español. Pero, ¿por qué no lo vociferaron? ¿Por qué los reporteruchos de ESPN, TUDN o Fox Sports no lo mencionaron? ¿Temen esconder que gastaron millones de dólares para ir a buscar credibilidad y que les haya salido el tiro por la culata? Hay que recordar que la televisión vendió la victoria ante el Inter de Brasil como si hubiera sido la panacea, a pesar de que el Inter estuvo cascareando sin tomárselo en serio. No obstante, días más tarde River caminando los despedazó. 3 doritos después, en un nado sincronizado, los medios, escuche bien, todos, absolutamente todos, empezaron a justificar la derrota humillante de la selección mexicana de Televisa, pues nunca complicaron al portero de River en el juego, argumentando que esa selección no era la real, no era verdadera, ni mucho menos era el verdadero nivel futbolístico de México. A lo que vamos con este punto es a 2 cosas. TUDN solo tiene una salida, que la gente vuelva a confiar en ellos y estén aventando todo un sistema de marketing y de posicionamiento en redes sociales para poder vender una mentira extremadamente grande de cara al Mundial, pero antes hacer creer que harán un papel digno en la Nations League. Hay que recordar que hace meses explicamos cómo estaría el aparato de venta de esta empresa, que simula ser un lábaro patrio. Agrandarían a jugadores medianos y malos, emprenderían una campaña de marketing al primer triunfo importante. Y sobre todo, todos, absolutamente todos los medios, a excepción de este canal, se alinearían al mismo sentido porque ya no hay manera de conservar la chamba en aquellos lares. Por eso es muy importante que usted sea observador, que no se deje engañar. Por eso es bueno que observe y entienda cómo se mueven todos estos impresentables amigos de la corrupción que ocupan en este caso al fútbol, para mover a las masas que no razonan y así crear en el imaginativo de la gente la frase que dice que si no apoyas a su selección eres un antipatriota, y que el apoyar y ponerte la verde te hace supuestamente más mexicano que nadie. Una completa farsa que solo ha lavado cerebros por años. Por eso mismo TUDN no tarda en desaparecer. Es importante que usted, que ve este video, les dé la última puntilla para que terminen extinguiéndose para siempre. Pero dime, ¿qué otro programa de estas televisoras debe desaparecer? Sí, ya sé que ambas televisoras deberían desaparecer, pero mientras mueren en su totalidad, ¿cuáles programas me faltaron? ¿Te vas a creer el nuevo cuento de la selección mexicana de Televisa? ¿Ahora entiendes por qué existen fundaciones en México? ¿Dónde debe estar ventaneando en estos momentos? Pega tu mágico y poderoso like y también déjame tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.